Amores de mi corazón, bienvenidos a esta cuarta temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast que se ha convertido en un espacio seguro para nutrirnos, cuestionarnos e inspirarnos. Yo soy Carolina Porras, la creadora de Alma Yogi y de este podcast, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amores de mi corazón, les doy la bienvenida a este episodio número 58 del podcast. Me hace muy feliz estar aquí grabando otro episodio más para ustedes. Y hoy vengo con un contenido que nace de mis vísceras, de mis entrañas y de mi maternidad. Ustedes saben que yo cada tanto me echo un episodio para las madres padres. Cada tanto vengo por aquí, les voy contando mi evolución. Para quienes no saben, hace 10 años yo soy mamá. Mi primera hija, Ana Paz, hoy tiene 10 años. Mi segundo hijo, Amaru, tiene hoy 6 años. Y pues desde que soy madre, desde la primera vez hasta hoy, pues he caminado de la mano de ustedes, mi tribu, todos estos aprendizajes y estos procesos que la maternidad ha traído conmigo. Todas estas reflexiones, este crecimiento personal, pero también este crecimiento en la crianza. Creo que me he planteado muchas cosas, me he replanteado muchas otras, he tenido que abandonar muchas creencias que tenía en mi vida, que yo decía, esto es así, y me he dado cuenta que en realidad la maternidad pues es todo menos lineal y todo menos eh, evidente. Y hoy traigo un gran tema en el que quiero que hablemos y lo he llamado 5 consejos que me hubiera gustado recibir como madre o como padre sobre el bullying, porque es una realidad. Y es que creo que este es un temazo porque muchas veces lo escuchamos cuando viene de psicólogos o psicólogas, lo escuchamos cuando viene del colegio, lo escuchamos cuando viene de estos cursos que nos dan sobre el bullying, pero yo aquí les estoy hablando no como una experta desde la mente, sino les voy a hablar desde el corazón, les voy a hablar desde la crianza y les voy a hablar desde la experiencia. No quiere decir que a mis hijos les hayan hecho bullying o que mis hijos hagan bullying, pero sí veo cómo las dinámicas en los niños y niñas pueden tender y pueden empezar a pasar un montón de cosas en los espacios escolares, pero también en los espacios de convivencia naturales o con la familia, y es muy importante ponerle voz. Y pues Alquimia y Abundancia es un podcast en donde yo pongo temas para que reflexionemos, para que planteemos, para que pensemos. Así que si no eres mamá o papá, también te pido que te quedes, porque esto a otra escala también lo vivimos en nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja. Y si eres mamá o papá, pues escúchalo, y si quieres compartir este episodio con otra persona, es muy muy valioso lo que vengo a compartirte hoy, porque además me hice el guión, amigos, no tienen ni idea el guión con el que vengo. Este episodio, pues como les decía, viene a sembrar semillas de conciencia porque creo que nuestros hijos y hijas están en un momento de la humanidad en el que hay demasiado estímulo, demasiada presión, en el que las relaciones interpersonales y sociales se están reescribiendo en un nuevo paradigma de masas, y en el que la educación como nosotros la conocíamos, bien sea porque nos la dieron a nosotros en el colegio o porque recientemente tuvimos una relación con algún proceso educativo, ya no es. Nuestros hijos, sobre todo después de la pandemia, han tenido cambios importantes y significativos en su relacionamiento. Y entonces nos empezamos a encontrar con un montón de niños mucho más silenciosos, nos empezamos a encontrar con niños mucho más tímidos,
empezamos también a encontrar unas dinámicas de sobreexposición en donde aparecen las redes sociales como en el menú del día. Yo ya tengo conversaciones con Ana Paz, que tiene 10 años, de cuándo me vas a dar un celular, cuándo puedo abrir mi primera cuenta de Instagram, cuándo puedo abrir mi primer TikTok, cuándo puedo empezar a subir mis primeros shorts en YouTube. También empieza a pasar algo muy interesante, y es que cuando tú eras niña o cuando tú eras niño, los amigos te cabían en la palma de la mano, tenías un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora resulta que si no eres popular en el colegio, si no tienes 100 amigos en Instagram, luego si no tienes 500 en Instagram, pues no eres aprobado, no eres aceptado. Entonces la autoexigencia de los niños pues se convierte en una cosa importante. Pero además, los niños per se pues vienen con un desarrollo distinto a lo que las dinámicas de la nueva realidad requieren. Y esto lo estoy diciendo como lo dije al comienzo y lo vuelvo a decir ahora, es mi percepción como mamá. Siento que los niños de ahora vienen con un desarrollo distinto a lo que la realidad les pide. ¿Por qué lo digo? Amaru, voy a empezar por Amaru, tiene 6 años. Nosotros somos una familia bastante particular porque cuando Anita nació y entró a su momento de escolarización, nosotros elegimos una educación alternativa. Después, cuando Anita cumplió 4 o 5 años, elegimos un colegio, entre comillas, tradicional para que ella entrara y empezara su proceso académico. Y luego, después de eso, llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, Amaru ahí tendría 2 años, y nos dimos cuenta que, como muchos quizá que me están escuchando, pues que los colegios tradicionales no tenían muchas más herramientas para la virtualidad, así que decidimos sacar a Ana Paz del colegio y montamos un colegio o una educación en casa, aquí en la casita de madera donde yo grabo estos episodios, y así estuvo la educación de nuestros hijos un par de años. Luego los chiquis vuelven al colegio, Ana Paz vuelve al colegio del que había salido, vuelve a retomar su proceso académico, entre comillas, retrasado un año con la cohorte con la que venía antes, pero la verdad yo lo agradezco muchísimo porque le dio un año más de niña, como digo yo. Y por otro lado, Amaru entra al jardín. Un jardín también muy tradicional, perdón, muy alternativo, como con mucho desarrollo en el ser. Y este año entró al colegio de grandes, al colegio de su hermana. Cuando llegamos al colegio de grandes, pues me empiezo yo a encontrar con, y esto no quiero que se ofendan los colegios ni las personas que me escuchan, porque el término no lo estoy utilizando en un término peyorativo, sino en un término real, y el que me parece que se adopta más a lo que pasa, y es un proceso de domesticación. Entonces, en ese proceso de domesticación, pues los niños empiezan a tener unos patrones de conducta, nos paramos aquí, nos sentamos aquí, estas son las reglas que seguimos, esto es lo que obedecemos, y eso no es malo o bueno, eso es como sociedad. Todos tenemos procesos de domesticación o de adaptación, si lo quieres escuchar un poco más romántico, al lugar al que tú vas. O sea, si tú vas a un nuevo trabajo, estas son las reglas de este nuevo trabajo. Si vas a un nuevo gimnasio, estas son las reglas del nuevo gimnasio. Y hay personas como yo que nos cuesta mucho seguir las reglas, y hay otras personas que se familiarizan mucho más. Entonces, Amaru entra y empezamos a notar pues que hay muchos requerimientos que tiene esa realidad que él no tiene. Entonces aquí entramos en el tren de la terapia ocupacional, la psicología, el estímulo, el deporte para desarrollarle. Y entonces empiezan a pasar un montón de ejercicios muy interesantes en la mente del niño, que hay que estar muy, muy, muy atentos, porque los niños son muy sensibles. ¿Y cómo ha sido la conversación con Amaru para contarle que no es que haya algo mal en él? Él está perfecto. Lo que pasa es que le estamos dando más herramientas para vivir en el mundo en el que nosotros hemos elegido vivir. Eso respecto a Amaru. Y luego, después de que pasa todo este proceso de la terapia, terapia ocupacional, la psicología y esto, ya empiezan a crecer un poco más y ya luego se van a otros escenarios. Entonces ahí llegan las adaptaciones a las relaciones sociales y a los roles. Entonces ahí llegan las amigas, los amigos, y es un poco donde yo veo que está empezando Ana Paz a jugar. Y aquí llegó a la piedra anular
de este episodio porque yo sí quería hablar del bullying y quería hablar de la empatía y quería hablar de la competencia desde la percepción de los papás y de las mamás. Creo que es muy importante primero entender que nuestros hijos e hijas están haciendo lo mejor que tienen con lo mejor que pueden con lo que tienen. Y lo que tienen es lo que nosotros en casa les hemos dado. Cada niño y cada niña que está en un espacio académico, educativo, sea cual sea la educación que ustedes hayan elegido, cada niño hoy, por lo menos hasta los 13 o 14 años, es un reflejo de su casa. ¿Sí? El niño que le pega al otro niño no quiere decir que en su casa peguen, pero ahí pasan algunas dinámicas en su casa que no ponen límites y que permiten que ese niño vaya hasta allá. No estoy usando el término es culpa de los papás. No. Simplemente estoy diciendo un hecho fáctico. Cada niño o niña que está ahí es como una matrushka chiquita de su casa. Y es muy interesante porque si uno tiene la oportunidad de conocer a distintos papás y luego llega un día al colegio y ve al hijo de ese papá, dice, es que definitivamente es igualito al papá o es igualito a la mamá. Seguramente las mamás y papás que ven a mis hijos en el colegio dirán, es igual a Julio, es igual a Carolina. Eso es un hecho súper fáctico. Pero también esos niños y esas niñas que están ahora en los colegios están haciendo los pinitos a su libertad, a su desarrollo de conciencia, están haciendo las pruebas de su sistema de creencia, están verificando eso que sus papás les dijeron a ver si eso es verdad o no desde la experiencia y están atravesando esta experiencia humana en esos comienzos. Entonces, por eso, y te lo digo nuevamente, creo que esto lo voy a repetir un montón, así que prepárense, porque es que después no quiero que saquen de contexto esto y que después ustedes digan, no es que Carolina Porras dijo y me quemen y me funen por ahí. No, yo estoy hablando desde mi visión como mamá, desde quien está criando. Entonces, creo que los niños también todo el tiempo en este periodo de su vida, sus 2 primeros septenios, están retando el sistema con el que venían. Todo el tiempo están probando límites, todo el tiempo están probando personalidades, todo el tiempo están probando experiencias de vida y es parte del juego. Y por eso lo hacemos en esa edad los seres humanos, porque estamos contenidos dentro del abrazo, el apapacho y el cuidado de los padres. Los padres estamos ahí para acompañar a nuestros hijos en ese crecimiento, lo mismo que quienes representan la autoridad mientras están en el colegio. En el colegio, las personas que están en el colegio pues están ahí para acompañarlos durante este proceso. Y en este juego tan divertido, que no, a veces no es tan divertido, pero pues me gusta verlo así y salirme y verlo en perspectiva, pues a veces empiezan a pasar dinámicas entre los niños que como padres nos generan mucho dolor. A ningún papá o mamá le gusta que su hijo llegue llorando a la casa porque no lo dejaron jugar con la pelota. A ningún papá o mamá le gusta llegar a la casa y encontrar a su hijo frustrado porque le dijeron bruta o bruto. A ningún papá o mamá le gusta llegar a su casa y que su hijo más pequeño le diga que es malo porque todo lo que hace es malo, porque todo el tiempo le están diciendo que lo que hace es malo. Y como nosotros somos quienes, entre comillas, estamos acompañando ese crecimiento, bueno, no, entre comillas no, somos quienes estamos acompañando ese proceso, pues entonces, ¿qué hacemos? Intervenimos. ¿Y cómo intervenimos? Y por eso este episodio se llama 5 cosas que a mí me hubiera gustado saber como papá o mamá frente al bullying y frente al correlacionamiento de mis hijos. Pues a veces intervenimos de maneras que 1, o no son las más inteligentes, 2, no son las más acertadas, 3, no son las mejores alternativas para el desarrollo futuro de nuestros hijos.
Y 4, son intervenciones que hacemos desde nuestro niño o nuestra niña, no 100% trabajados, desde nuestras heridas o desde nuestros traumas. Y se los digo por experiencia propia. La primera vez que a mí, Ana Paz, chiquita, vino aquí a decirme que alguien la había pegado en el colegio, ella no me estaba terminando de contar cuando yo ya estaba llamando al colegio a decirles que era lo peor, que cómo permitían que a los niños se les pegara, que eso era maltrato, sin entender el contexto. Hoy en día, cuando mi hijo Amaru me dice, me pegaron en el colegio, yo ya puedo no reaccionar o observar la situación, indagar un poco más con él, pedir un poco más de información para entender qué era lo que estaba pasando y si considero que debo hacer alguna intervención en el colegio o con el niño, diseñar un conducto regular. Con esto que te acabo de decir, Marica, te acabo de dar todo el podcast. Porque de verdad, escuchar y tomar distancia ya es un súper consejo antes de intervenir. Ahora, este tomar distancia no es hacerse loco, es respirar un momentito y decir, ok, ¿qué es esto qué es esta información que me está dando mi hijo? ¿Qué es esta información que me está dando mi hija? Y hacia allá voy hacia el bullying, voy a llegar, ténganme paciencia porque yo voy a llegar allá. Entonces voy a recapitular un poco, les estaba diciendo que cada niño y cada niña es el reflejo de lo que es en su casa. De hecho, les he contado mucho que alguna vez un taita nos dijo en alguna toma de yagé a Julio y a mí que los hijos son el espejo de la casa, y cuando me dijo eso para mí fue muy evidente y me quedé con eso. Entonces estos niñitos son los reflejos de sus casas. Ahora imagínense 1000 casas en un colegio, 1500 casas, 500 casas, 400 casas, o sea, cada niño viene con su mundo. Y esos mundos empiezan a interactuar los unos con los otros. Ahora, esta parte del cerebro reptiliano del humano, que es el que es muy impulsivo, que es el que reacciona, que es este que no tiene el lóbulo prefrontal totalmente desarrollado, que es en el que las emociones, entre comillas, primitivas, son las primeras que se activan, la ira, la rabia, el enfado, esa euforia, pues este personajito es el que está interactuando en esta realidad. Entonces, al comienzo, pues si son niños de 5 años y un niño le pega al otro, pues el otro lo va a empujar o va a llorar, no le busque más. Pero ya cuando las dinámicas, los niños empiezan a crecer y las dinámicas empiezan a crecer y se empiezan a volver un poco más complejas, y ya entonces no hay yo te empujé, tú me empujaste, sino hay yo te dije bruta, tú me respondiste, conté esta historia y tú escuchaste esta historia y se la contaste al otro, pues todo se empieza a volver mucho más complejo. Y creo que el primer consejo que yo les daría en este momento como papás o mamás de niños o niñas que estén en su primer y sobre todo en su segundo septenio es: creen un canal de comunicación con sus hijos donde sus hijos se sientan seguros y tranquilos de contarles a ustedes cualquier emoción, cualquier pensamiento o cualquier sentimiento. Los niños que llegan a la casa y las niñas que llegan a la casa y se quedan 100% callados, donde no hay canales de comunicación, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y la experiencia, tienen una tendencia mucho más alta a estar en dinámicas de bullying, donde ellos son quienes accionan la violencia o los que la reciben, porque no tienen un canal de comunicación abierto entre adultos un poco más maduros que los puedan aconsejar. Entonces el primer consejo es: yo no sé, yo todavía me lo pregunto mucho, como si ser o no amigos de los hijos. Yo creo que amigos son amigos, la relación paterno-filial es distinta, pero creo que sí crear un vínculo dentro de esa relación papá, mamá, hijos, como de mucho colegaje, como de mucha compinchería, donde el niño se sienta tranquilo de expresar lo que siente. Yo sé que a veces mis hijos yo los recojo del colegio y apenas se suben al carro les pregunto: ¿cómo te fue? Bien.
y ya no me quieren contar nada, claro, porque están cansados, pero encuentra ese espacio-tiempo durante la tarde, durante la noche, durante la mañana, para que ellos te cuenten en qué van, qué están haciendo, qué está pasando, cómo están las dinámicas, con quiénes pasaron el descanso. No es normal que un niño te diga, no, estuve solo jugando todo el día y al día siguiente, no, también estuve solo y a los 3 días, no, estuve solo. No es normal, un niño solo no es normal. Pero esto solo lo puedes saber pues si tienes una relación de amistad con tus hijos. Y si tú no eres mamá o papá, pero eres tía o tío y ves que los papás no están logrando ese puente, por favor interven mucho. Ahora, ¿qué pasa también? Y esto es importante saberlo y adaptarnos también a eso. Como nuestros hijos, o sea, quizá tú y yo somos de la generación en la que uno llegaba del colegio, prendía el televisor y pues veía el Chavo del Ocho o Perubólica, alguna novela, pero uno no estaba haciendo cambios de canales, ni estímulos, ni... Nuestros hijos sí. Así tus hijos tengan acceso a pantalla 1 hora al día, 2 horas al día, 3 horas al día, y a medida que van creciendo se va aumentando ese tiempo y es natural porque empieza ese proceso de ensimismamiento que es natural en esas edades como más grandecitos, pues ellos empiezan a encontrar en ese personaje que ven en la pantalla una figura de empatía o de amistad. Entonces, el TikToker que todo el tiempo está haciendo chistes, pues ese es más amigo que tú. Entonces también es importante, y este es otro consejo, que veas qué es lo que consumen tus hijos. Mira, yo por ejemplo, yo le hice a mi hija control parental, que no, que solo lo podía ver con un correo, que sí podía, que no podía, y cada vez que veo un TikTok más de qué peligro lo que ven los niños, voy otra vez y reviso lo que está viendo Ana Paz, lo que está viendo Amaru, pero en realidad lo que más me ha funcionado es sentarme con ellos a ver lo que ven. Y en realidad, pues yo lo veo y digo, qué bobadas estas que están viendo, ¿sabes? Esto con sonidos o este que se resbala o... Pero también ha generado entre nosotros una complicidad y una compinchería porque cada vez que sale un video nuevo chistoso, los dos corren a mostrármelo y yo me muero de la risa. No soy la mamá perfecta, también tengo mis momentos donde no tengo ni idea qué es lo que están viendo porque en las tardes a veces me toca trabajar y ellos duran ahí 1 o 2 horas en la pantalla y no tengo opción y quizás tu caso y también me amisto con eso. Entonces creo que saber en qué andan es muy importante. Ahora bien, y ahora me voy a ir un poquito más profundo. Yo creo que la palabra bullying es una palabra que está muy de moda y que estamos empezando a utilizar de manera indiscriminada en muchas situaciones que no necesariamente son bullying. Y te lo digo por experiencia propia. Hace un par de meses o semanas mejor, yo tuve una comunicación con el colegio por una situación por la que estaba pasando mi hija, en donde utilicé el término le están haciendo bullying. Y pues tuve que bajar después la cabeza y darme cuenta que no todo es bullying. Entonces, a veces lo que está pasando es que hay o una falta de empatía entre las dinámicas de los amigos y las amigas, o a veces hay unas dinámicas de competencia por fijación de personalidad. Y es que el bullying es una violencia que es repetitiva, es intencional y tiene una relación de poder. ¿Sí? El bullying busca sí o sí causar un daño físico o emocional. O sea, este ser que está ejerciendo el bullying, ese personaje quiere causar un daño. Es su intención. Y tener una relación de poder y es repetitivo y es incisivo y está ahí todo el tiempo tratando de hacerlo. Y hay una intención directa de generar humillación, de excluir, de controlar o de agredir. Esa es como los 4 patas de la mesa. Humillar al otro, excluir al otro, controlar al otro o agredir al otro. Y si uno lo saca de contexto de los niños diría, pues es un narcisista. Sí, el narcisista también es muy bully. Sí, es verdad. Pero en el contexto de los niños yo no me atrevería a decir que es una personalidad narcisista. Yo creo que es un ser en formación que podría tener unos espacios de reflexión profunda y simplemente ajustar su conducta. Y también otra de las características del bullying es que persiste
en el tiempo. Incluso después de que se le dice, oye, eso que tú estás haciendo es bullying, sigue haciéndolo. ¿Mm? Eso es distinto a la falta de empatía. Sí, a veces los niños sacan al otro del juego, pero no porque le quieran causar daño, sino porque realmente consideran que el otro es muy malo jugando fútbol. O porque entonces la falta de empatía a veces es más puntual que sistémica y puede surgir por la inmadurez o por la falta de guía, pero si uno le dice al niño como, oye, esto que estás haciendo no está bien, pues el niño se detiene, ¿sabes? Y aquí el niño o la niña no busca dañar, sino, y esto es muy importante, y aquí viene otro consejo, el tercero, que de verdad yo creo que es muy importante que nosotros lo enseñemos en casa, y es que el otro niño que está ejerciendo esa falta de empatía no sabe cómo ponerse en los zapatos del otro. Yo lo que he podido ver, nuevamente, vuelvo y hago mi disclaimer, yo no soy psicóloga o especialista en temas de crianza, yo soy una mamá que tiene 2 hijos. Pero yo lo que he podido ver es que no es una regla general, pero los hijos que son hijos únicos tienen menos habilidades por experiencias de dinámica de la familia para ponerse en los zapatos del otro y entender que le están causando un dolor. Asimismo, en las familias que son de más de un hijo, cuando son 2, el hermano mayor tiene menos herramientas y es menos propenso a ponerse en los zapatos del hermano menor. ¿Mm? Pero es muy importante, y este es el consejo, enseñarle a nuestros hijos que el otro también siente. Yo les pregunto mucho a mis hijos, oye, cuando le pegaste a tu hermano, ¿pensaste cómo se podía sentir? Cuando le dijiste que no le ibas a hacer este favor, ¿pensaste el daño que le podías causar? Cuando dijiste esta mentira, ¿mediste la magnitud de la mentira? Y a veces la respuesta es no, no tengo ni idea, no, no pensé, pero solamente dejarla abierta invita al otro a pensar, ay, caray, hay alguien más al otro lado, o sea, le puede estar causando un daño a otra persona. Y también creo que la falta de empatía es algo que se puede corregir con una conversación, ¿sí? No el bullying. El bullying necesita una intervención de adultos, todo un entrenamiento, un acompañamiento, un correctivo. Y creo que a veces pensamos que todo es bullying. También es importante entender que a veces es falta de empatía o a veces es una competencia que sucede por las edades por las que están nuestros hijos e hijas. Estos 2 primeros septenios también, donde está aflorando la personalidad, pues también empiezan a pasar un montón de cosas entre los niños y es que competir es parte del crecimiento. El problema es cuando los niños desarrollan tanto esa competencia que esa competencia se vuelve destrucción. Pero en el marco de la competencia, pues empieza a pasar sobre todo, por ejemplo, en los juegos, ¿sí? Entonces los que compiten jugando fútbol, los que compiten jugando básquet, los que compiten jugando voleibol, eh, ahí hay una competencia que es natural. Hay siempre que observarlas como adultos y ver hasta qué punto es una competencia, entre comillas, sana o, a mí no me gusta la palabra competencia sana, sino más bien una competencia normal, natural, que está dentro de los rangos de lo que es competir, o cuando ya eso se está yendo a la necesidad de yo quiero ser mejor para destruirte a ti. No, yo quiero ser mejor por ser mejor, sino porque te quiero destruir o porque te quiero ganar o porque voy por ti, que ahí es cuando se enredan un poco las pitas y puede caerse en una tendencia del bullying. Normalmente estas competencias también se dan fuera de los espacios deportivos entre niños y niñas que son muy parecidos en sus personalidades, y estos niños que son líderes innatos, estos niños que son los que les gusta tener el centro de atención en las conversaciones. Es una tendencia natural a la competencia, pero ahí no hay bullying. En principio, ahí lo que hay es una competencia. Entonces, creo que otra de las reflexiones también muy importantes es, y por eso la primera es, escucha a tus hijos y logra tomar distancia de esta historia que te están contando y trata de mirarla un poco más en el macro, porque al otro lado hay otro niño u otra niña. Entiende quién es el ser humano que es tu hijo, más allá de la cegación que uno tiene porque el hijo de uno es perfecto o perfecta, también es un humano que hace cosas.
y empieza a quitarle el título de bullying a todo para que realmente puedas ver qué es lo que está pasando. ¿Mm? Ahora, el bullying existe. Dicho esto, si no es empatía, si no es competencia, el bullying sí existe. Y la principal herramienta con la que un niño y una niña puede defenderse realmente respecto al bullying es sentirse acompañados, sentirse escuchados y sentirse amados por sus padres, que es muy importante, pero también por sus pares. Los casos más dramáticos de bullying que terminan en el deseo de no existir de un niño o de una niña generalmente suceden, o una joven, generalmente suceden no solamente porque estaban siendo víctimas de bullying, sino porque por la tendencia de su personalidad y las dinámicas de ese entorno social, el niño, la niña, el joven o la joven se aisló y estaba solo o sola. No tenía nadie con quien compartir lo que le estaba pasando. Entonces es muy importante estar ahí, cerquita para nuestros hijos. No invalidar sus emociones, no invalidar sus sentimientos. Y es que esto pasa, está en el automático, papás. Yo a veces veo a Ana Paz llorar y le digo, ay, no llores, tampoco. Y luego caigo y digo, como no, hija, no, pues si quieres llorar, llora todo lo que necesites. A mí me sirve mucho también ejercicios de respiración con mis hijos. Yo les he hablado mucho a ellos de la respiración, como paren y respiren. Paren y tómense un momento para integrar. Paren y tómense un momento para realmente llevar esto un poquito más allá. Antes de reaccionar, toma 10 respiraciones. Y esto suena chistoso, pero si tú te lo enseñas a tus hijos antes de que estén en una situación difícil, de que quizá puedan ser víctimas de bullying, cuando la respiración para ellos se vuelve un mecanismo natural, como saludar, como defenderse o como pegar, ya les estás dando una semilla. Yo a veces veo a Maru que está en un momento así, que lo está sobrepasando porque está en su momento más reptiliano de todos. Mi hijo es en este momento un pegador máximo, pero ya lo veo que para y respira. Entonces digo, ok, esta herramienta está funcionando. Y ya para ir cerrando este episodio, como para dejarte muchas reflexiones que sé que te he dejado con este episodio, quiero también que sepas que mostrarte vulnerable ante tus hijos y hacerles saber que está bien ser vulnerables, que está bien estar tristes, que está bien decir lo que no nos gusta, que está bien recibir el afecto de los otros, es el mayor ejemplo que les podemos dar. Esas narrativas de los hombres no lloran, ¿qué le pasa? En esta casa nadie llora, aquí todos somos fuertes, eso ya está mandado a recoger, eso no sirve para nada. Esa información no la necesitan nuestros hijos en este momento. Si tu hijo te ve a ti vulnerable y él está aprendiendo desde el ejemplo, él va a entender que la vulnerabilidad también es válida. Y si un día necesita estar vulnerable y abrirse hacia ti o hacia su red de apoyo o hacia sus personas más de confianza, lo va a hacer. Pero si tú le enseñas que tiene que ocultar sus emociones, sus sentimientos, que no está bien que lo vean llorar y todas estas historias, pues eso es lo que él va a repetir. Quisiera que en este episodio en especial construyéramos aquí en los comentarios más ideas, más tips, más referencias, más información que creas que puede ser útil y de valor para todas las mamás y papás que estamos criando hijos y que nos encontramos con este fantasma del bullying que todo el tiempo está ahí como metido en las narrativas. Si nos diéramos consejos entre nosotros, también creo que nos serviría muchísimo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Namaste.